Ok, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel de Memoria Restos. Bueno, mi nombre es Valentina Montes y voy a estar hoy como comentarista y moderadora de esta mesa. No sé si todos me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, chévere. Bueno, hoy vamos entonces con los siguientes panelistas. El primero que tengo acá es Arnaldo Valero de la Universidad de los Andes, con el trabajo El vuelo del Fénix en el exilio. La segunda sería la profesora Eleonora Crocker Pedrón de la Universidad Simón Bolívar, con Los destinos del resto, imagen, memoria y política en la Venezuela contemporánea. Luego vendría Jesús Oneiber Arellano Pérez de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, con La escribana del viento de Ana Teresa Torres, una escritura de piedra y aire. Luego, Leonardo Mendoza, de la Universidad Simón Bolívar, con Los maletines y The Night, imagen residual y cuerpo deshecho en la Venezuela contemporánea. Y por último, Leonor Mora Salas, de la Universidad Central de Venezuela, con La memoria en clave de reconciliación, experiencia en comunidades populares caraqueñas. Creo que lo saben, pero lo comento de igual manera, que cada uno tiene 15 minutos para, para conversar y luego entonces pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. El primero entonces sería Arnaldo Valero con El vuelo del Fénix en el exilio. Arnaldo, si estás, entonces chévere, entonces te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y mis felicitaciones a la gente de LASA por el extraordinario esfuerzo que están haciendo para realizar estas jornadas con gente en Venezuela. El vuelo del Fénix en el exilio. Primero, en 1929, la revista Annales Contemporaines publicó los primeros capítulos de una novela de Vladimir Nabokov titulada La Défense Lugine. Anina Berberova, joven rusa que había optado por el exilio en 1922, le bastó la lectura de esa obra para pensar que la existencia que su generación había sufrido tras la llegada de los bolcheviques al poder tenía sentido. En sus palabras, como el Fénix, un gran escritor ruso había nacido del fuego y las cenizas de la revolución y el exilio. Segundo, en Habla Memoria, 1966, Nabokov confiesa haber hablado suficientemente de la lobreguez y la gloria del exilio en sus novelas rusas, especialmente en la que a su juicio es la mejor de ellas, La dádiva, de 1938. Fyodor, el joven narrador de La dádiva, es un joven exiliado ruso que vende el excedente de su educación de caballero mientras garabatea versos en su tiempo libre. Su entorno inmediato lo conforman los intelectuales que huyeron de su país en los primeros años de la revolución bolchevique, un grupo que fue ignorado por los intelectuales occidentales, quienes, cito, hechizados por la propaganda comunista, solo veían en ellos a generales malvados, magnates del petróleo y demacradas damas con impertinentes. Fin de la cita. En algún momento de amargo dolor, el joven escritor se pregunta cómo fue que su país se dejó embaucar hasta ese punto, hasta que todo se volvió ostentosamente hosco, gris y vulgar. Cito: ¿acaso el antiguo impulso hacia la luz ocultaba un error fatal, que en el curso de su marcha hacia el objetivo se había hecho cada vez más evidente hasta que se puso de manifiesto que esta luz ardía en la ventana de un director de prisión y eso era todo? ¿Cuándo había surgido esa extraña dependencia entre el incremento de la sed y el enturbiamiento del manantial? Fin de la cita. Más doloroso aún, en el exilio, Fyodor presencia manifestaciones donde las banderas tienen el don de excitar en las masas el odio y el orgullo. Alguna de esas banderas exhibe la hoz y el martillo, y eso le recuerda el culto de las mandíbulas apretadas, los carteles con un sujeto vociferante, la soldadesca marchando entre el trueno y los chillidos de estupideces y verdades baratas, la fiesta nacional que eterniza el ciclo del ambicioso que multiplica su frustración gracias a los infelices que sueñan con la buena vida. Nabokov no concordó con la época inaugurada por los bolcheviques, más bien supo guardar la distancia requerida para mantener sus ojos fijos en ella, y al hacerlo,
supo percibir su parte de sombra, su íntima oscuridad. Por haber recibido en pleno rostro el haz de tiniebla que provenía de su tiempo y haber acertado a escribir humedeciendo su pluma en ella, Nabokov es nuestro contemporáneo. Tercero, Giorgio Agamben asegura que los contemporáneos son raros, porque ser contemporáneos es, ante todo, una cuestión de coraje. Significa ser capaces no solo de mantener la mirada fija en la oscuridad de la época, sino de percibir en lo más moderno y reciente los índices y las signaturas de lo arcaico, de lo próximo al arché, es decir, al origen de aquello que él hace con tanta fuerza en nuestro presente. Uno de los poemarios que ofrece páginas fraguadas por alguien que ha sostenido la mirada en medio de la oscuridad que se ha apoderado de Venezuela es El Lejano Oeste, 2013, de Alejandro Castro. Su poema Bellas Artes revela el coraje y la capacidad que tiene este joven poeta para detallar el semblante del sujeto que se ha enseñoreado de la época que nos ha tocado vivir. Cito: él tenía una cicatriz en el rostro. Me preguntó si vivía en los Magallanes. Tú te pareces al chamo que mató a un hermano mío. Él señaló en su bolso una pistola. Yo tenía un libro de Coexe. Me parezco al que mató a tu hermano. No miraba la pistola, sino la cicatriz. Pensé, luciré como él mañana. Tú vives en los Magallanes. Ya no era una pregunta. Su acento era una cicatriz, una huella de animal en el cemento. Quise decirle que nunca he estado en los Magallanes, que hace tiempo que vivo como en una burbuja, pero él estaba seguro. Tú te pareces al chamo que mató a mi hermano. Alcancé a decir no, aunque no era una pregunta. Yo lo que voy es armado. Su aliento era una cicatriz, algo muerto en lo vivo. Luego se fue dando tumbos. Pensé, esta también es nuestra edad de hierro. Esa cicatriz en el rostro, ese algo muerto en lo vivo, es semejante a la vértebra fracturada de la época a la que se dirige Osip Mandelstam en El siglo, 1923, el poema que a juicio de Giorgio Agamben contiene una reflexión sobre la relación entre el poeta y su tiempo, es decir, sobre la contemporaneidad. Si en el poema de Mandelstam el siglo es una bestia con la espalda quebrada, la época que nos ha tocado vivir tiene una cicatriz en el rostro, la conjunción de tejidos que trasuma el encuentro entre el tiempo de la vida del poeta y el tiempo histórico colectivo. Esa época inaugurada con la llegada de un militar con vocación de vaguada al Palacio de Miraflores. Cuarto, un país en descomposición, una tierra encandilada por su hambre de historia, un territorio anegado por la oscuridad tras una vaguada de décadas, un escenario donde el miedo ocupa el lugar del pan en la mesa, una pesadilla donde hay altares a santos que fuman bazuco y escupen plomo, un reino de balas perdidas, una nación de cadáveres que han pactado con los gusanos que los devoran, una porción de tierra donde la vida ha sido sometida al poder de la muerte. Así es ese círculo del infierno cartografiado por Adalbert Salas Hernández en Salvoconducto, poemario ganador del premio de poesía Arcipreste de Ita en 2014. Los versos inaugurales de Salvoconducto rezan: Caracas, los que van a morir no te saludan, ya no tienen manos que levantar, se las han cortado, se las han arrancado los perros que caminan patas arriba por la noche, o las han perdido en alguna apuesta imprudente y cruenta, como tu nombre. Tampoco se arrodillan. Los que van a morir no los deja este temblor metálico que les atraviesa la espalda, que les ensarta las vértebras, que les tuerce el andar. Un temblor que parece traído desde el primer frío de este mundo. Fin de la cita. Ese temblor metálico es la particularidad de esa época que le ha tocado vivir al poeta de manera irrevocable, una época en la que se ha producido una profunda fractura entre el tiempo de la vida del individuo y el tiempo histórico colectivo. Y en ese tiempo que le ha tocado en suerte al poeta, la vida ha sido sometida al poder de la muerte,
De ahí la particularidad que adquiere cierto término acuñado por Foucault a mediados de los 70 tras la lectura del poema 20 titulado Curso Intensivo de Biopolítica, acuciosa relación de ese ejercicio del derecho a la vida que se sustenta en la muerte del otro. Lamentablemente, por razones de tiempo no podré leer ese poema. Recomiendo que lo busquen, Curso Intensivo de Biopolítica de Adalbert Salas. Eximiéndose de hacer alusión directa a ese sujeto que se ha empeñado en imponer su proyecto político valiéndose del terrorismo de Estado y las ejecuciones extrajudiciales, el poeta exhibe la estrategia fundamental que requiere ese programa para su cabal cumplimiento. La reducción del adversario político a la condición de víctima propiciatoria. Y esa alegoría lírica reproduce el funcionamiento de una formación específica del terror que ha sido catalogada por Achille Mbembe como necropoder. No es casual que Adalbert Salas haya agenciado la entereza lírica requerida para concebir un poemario como Salvoconducto. En Extranjero, de 2010, ya había advertido que en esta tierra impera una ley que decreta precipicios bajo el sueño. Quinto, en Cosmonauta, 2020, Enza García Arriaza dice: quiero escribir un poema sobre la utilidad de Brodsky en la vida real. En el país en el que le ha tocado vivir son excepcionales los días en que no se termina convertido en víctima de robo u homicidio en el autobús, de manera que una parte de ella escribe para conjurar su propia ausencia y otra para huir de una filial del Averno sin antibióticos ni democracia, donde todos habrán de quedar solos y sin gasolina. A lo largo de las páginas de Cosmonauta hay alusiones a artistas y poetas que partieron al exilio para sobrevivir a la terrible devastación que azotó su patria. Algún poeta polaco, Vladimir Nabokov, Andrei Tarkovsky y Joseph Brodsky, quien alguna vez sentenció, cito: ningún país ha llegado a perfeccionar el arte de destruir el alma de sus ciudadanos como lo ha hecho Rusia. Sin embargo, es el siguiente poema del Animal Intacto, 2015, el que parece haber sido escrito tras haber mantenido fija la mirada en el tiempo bestia que nos ha tocado vivir. Cito: no sé si cada 100 años se levanta el pueblo, solo me consta que cada 100 años viene un lobo y siente pena por los sobrevivientes de la masacre, pero solo un instante brevísimo antes de que el sol nos abandone. Sexto, y ya para finalizar. Los párrafos introductorios de la novela The Night, 2016, de Rodrigo Blanco Calderón, hacen referencia a los apagones que empezaron a afectar a Venezuela hace más de una década y que en marzo de 2019 llegaron a alcanzar 5 días de duración. Ante esa oscuridad, que no es metafórica ni alegórica, sino que es el estigma de un país dirigido por representantes de la maldad, una maldad bufonesca y ramplona, pero a la altura de un odio y un resentimiento corrosivo que en lugar de matar se hace a un lado para que lo haga el hampa común. Ante esa maldad, repito, el autor aspira a fraguar un nuevo género, el policial gótico, porque en un país con casi 200.000 personas asesinadas en una década y con un índice astronómico de casos sin resolver, el policial clásico es un mal chiste, un género para nostálgicos, una trampa cazabobos. Y la fragua de ese género por venir supone una inmersión en los afluentes del policial venezolano hasta advertir que en Boquerón, relato que convirtiera a Humberto Mata en ganador del concurso de cuentos del Nacional en 1992, y en Criaturas de la Noche, 2000, de Israel Centeno, podría estar la simiente de esa línea de fuga narrativa capaz de contener la oscuridad de un país cuya principal desgracia sería no haber tenido en la presidencia a un carnicero como Slobodan Milošević, para que así nadie tuviera dudas de la naturaleza dictatorial del chavismo. La inquietud que atiza esa búsqueda literaria hermana a Rodrigo Blanco con Alejandro Castro, Enza García y Adalbert Salas. Como el chavismo ha renovado, actualizado y sofisticado las violencias necropolíticas inauguradas por los bolcheviques en 1917, los escritores acá citados han renovado su imaginación literaria para responder con formas de acción simbólica a esa necropolítica.
no es casual que en sus poemarios y apuestas narrativas podamos advertir la valentía de un Alexander Solzhenitsyn, la lúcida perspectiva de quien ha leído la crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk, la aguda beligerancia de un Reinaldo Arenas, la entereza lírica de un Joseph Brodsky y la resiliencia de quien ha logrado sobrevivir a la ominosa oscuridad de esa sucia artimaña de la historia llamada revolución. Y todo eso los hace semejantes a Nabokov, un escritor que recibió en pleno rostro la oscuridad de su tiempo como algo que le incumbía, como algo que se dirigía directa y singularmente a él, mientras convertía su presente en algo contiguo a las ruinas y la devastación. Muchas gracias. Gracias. No sé si hacemos, sí, lo de las preguntas ahora. Oye, yo creo más bien que sería ideal, disculpa, yo no soy el moderador, No, yo. lo ideal sería que todos leyéramos porque siempre las preguntas Sí, van a otras, sí. sí, vamos a dejarlo eso después. Además que les escribí por el chat al coordinador y no me respondió. Entonces yo creo que vamos a continuar, que además estamos límites de tiempo. De acuerdo al orden que tengo acá, entonces la segunda, gracias Arnaldo por tu ponencia hoy. La segunda sería de Eleonora Crocker Pedrón, de la Universidad Simón Bolívar, Los destinos del resto, imagen, memoria y política en la Venezuela contemporánea. Eleonora, no sé si estás allí online, pero bueno, te escuchamos. Estoy aquí, Valentina. No puedo prender la cámara porque tengo problemas con la conexión y cuando prendo la cámara se cae la conexión. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación en PowerPoint. Buenísimo. El trabajo se llama Los destinos del resto, imagen, memoria y política en la Venezuela contemporánea. Y parto de 3 epígrafes. Los epígrafes son uno de Jean-Louis Dehaut, de un libro que se llama Catástrofe y Olvido, las ruinas, Europa y el museo, y dice: reducidos al estado de cadáveres, de ruinas, desde ahora estos restos sin destino se parecen. El segundo es un epígrafe de Alain Badiou, de un libro que se llama Se puede pensar la política, y dice: el arte anticipa las imágenes de la conciencia política toda vez que es capaz de nombrar un real al que la política permanecía cerrada. Y el tercero es un epígrafe de George Didi Uberman, tomado de su libro Supervivencia de las Luciérnagas, que dice: si la imaginación, ese trabajo productor de imágenes para el pensamiento, nos ilumina por el modo en que el antes reencuentra a la hora para liberar constelaciones ricas de futuro, entonces podemos comprender hasta qué punto es decisivo este encuentro de tiempos. Leo. El planteamiento general del problema es el siguiente. De cara a la potencia crítica de la imagen, lo ineludible de la verdad que documenta y lo que permite inscribir del acontecimiento traumático en la conciencia política de los pueblos, el presente trabajo responde a la necesidad de producir una elaboración alternativa sobre la crisis radical que interrumpe toda ilusión de existencia posible en Venezuela desde hace más de 2 décadas. Así como también acerca del impasse que supone el doble fracaso de los 2 modelos de articulación de la nación que dividen la historia republicana reciente del país, la cual bien podría ser concebida como una historia de sus restos. Es decir, una respuesta abierta a la posibilidad de reanudar alguna forma de vida en común
o de imaginar algún futuro por venir en Venezuela, más allá de la mecánica repetición de lo mismo, en la que parecen reproducirse las condiciones para que nada cambie, o de la parálisis y la mudez que tienden a imponerse entre nosotros precarios de un cuerpo social impotente frente a lo que se instala en nombre de cierta soberanía supuesta como estado de excepción eterno y sin solución aparente. A propósito del doble problema histórico y conceptual del impasse de la nación en la Venezuela contemporánea y de lo que sus restos de sus restos puede ser pensado a partir de una serie de imágenes críticas de la literatura, el arte, la arquitectura, la música y el cine venezolano que se producen entre la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI, este trabajo supone dos elecciones de lectura. En primer lugar, me interesa explorar un acercamiento al margen de la confrontación entre fuerzas contrarias que desde hace cuando menos 2 décadas rige la permanencia de una suerte de estado de excepción eterno en el país y que finalmente se decreta como tal en los primeros años del actual gobierno de Nicolás Maduro y se ratifica cada 6 meses desde entonces. Este enfrentamiento decide la agenda del debate político a nivel nacional e internacional, obtura la emergencia de otra elaboración significante frente a lo que no cesa de reproducirse entre unos y otros como consigna, casi automáticamente y en contextos tanto mediáticos como especializados, e involucra las tensiones norte-sur, occidente-oriente, en lo que ha terminado siendo una decisión mundial entre amigos y enemigos del proceso venezolano. En lugar de insistir sobre lo mismo, ¿por qué no leer esa confrontación sin salida como el semblante que debemos atravesar para toparnos con la nada que encubre? Es a lo que me refiero como un impasse de la nación en la Venezuela contemporánea, o como el síntoma de un cierto encuentro con lo insoportable de sus restos sin destino que se resiste a ser incorporado. Un real que en el sentido lacaniano del término, al no encontrar representación en lo simbólico, no deja de ser mecánicamente actuado sobre un cuerpo. ¿No abriría lo opuesto de tal modo al margen un espacio a partir del cual interrogar lo que sobrevive como ruina o como resto de una Venezuela incapaz de sostener ninguna de las fantasías de identidad y soberanía nacional en torno a las cuales se dirime la consolidación hegemónica del Estado y del poder que lo ocupa entre la segunda mitad del siglo XX y los primeros 20 años del nuevo milenio, siempre en función del absoluto control del gobernante sobre las riquezas del territorio y la impotencia radical de sus gobernados, como bien demuestra Fernando Coronil en El Estado Mágico, Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela? Desde esta perspectiva no podríamos también recuperar lo que antes de la revolución bolivariana se produjo como reflexión en contra de las contradicciones y despropósitos de la Venezuela petrolera. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Beatriz González y Javier Lasarte, pero también en un artículo más reciente de Luis Duno Godber, disputando el cuerpo de Bolívar y los usos del bolivarianismo en la política contemporánea venezolana. Dos grandes proyectos de articulación de una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, según la definición antes propuesta por Benedict Anderson sobre ese artefacto cultural capaz de generar apegos profundos que es la nación,
Se suceden en Venezuela entre la última apuesta modernizadora del siglo XX en el país de la abundancia petrolera y el más orgánico resurgimiento del bolivarianismo como apuesta política de los primeros años del XXI en el continente. A partir de un impulso revolucionario de emancipación política y justicia social, en el que se involucraron partidos políticos de diversa orientación ideológica, grupos obreros, campesinos y estudiantes en contra de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. El primero de estos artefactos se estableció a partir del gobierno de Rómulo Betancourt, en torno a cierto modelo democrático de alternancia política entre dos partidos de centroizquierda o de derecha moderada, sobre las aspiraciones de desarrollo y modernidad que el petróleo respaldaba. Anticipado por el violento estallido social que marca el fin del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, el Caracazo, y de la crisis de liderazgo que inhabilita la articulación política de los partidos tradicionales en el país, el segundo artefacto se produjo como una alianza cívico-militar alrededor del socialismo nacionalista, alrededor del socialismo nacionalista y bolivariano, concebido por el líder popular Hugo Rafael Chávez Frías, hacia la fundación de una quinta república bolivariana de Venezuela, cifrada en el empoderamiento del subalterno como fuerza política fundamental y causa de las decisiones del gobernante, en contra de las élites económicas y sociales privilegiadas por el modelo de puesto de la democracia anterior. Al margen de la confrontación que todavía las representa como dos versiones radicalmente opuestas de lo nacional, sin embargo, entre la nostalgia de algunos por un pasado perdido y la fe ciega de otros por un futuro que nunca termina de llegar, el impasse de la nación en la Venezuela contemporánea trasluce lo que no deja de repetirse como un mismo fracaso entre ambas: la imposibilidad de traducir la violencia revolucionaria del origen, que la funda, en un pacto de ley capaz de garantizar el vínculo entre el territorio, los sujetos que lo pueblan y el destino que reconocen como propio. En lugar de ello, aquella violencia revolucionaria termina desvaneciéndose tras la violencia ignominiosa de la policía o la violencia de índole privada del truán, y sus restos sin destino, de algún modo, se parecen. Sin duda, la acumulación de despojos a la que me refiero alcanza dimensiones inéditas durante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, así como el poder hipertrofiado del Estado, sostenido por el fantasma de una guerra siempre a punto de suceder, y la lealtad de todos los grupos armados del país. Poder pleno sobre la extracción de las riquezas minerales del territorio y poder pleno sobre el cuerpo social, menos biopolítico que abiertamente necropolítico. Es decir, cifrado en el poder y en la capacidad de dictaminar quién debe vivir, quién puede vivir y quién debe morir. Es una cita de Bembe. No obstante, lo pesadillesco de la devastación de la tierra, el deterioro irreversible del aparato productivo, el desfalco radical del país y la miseria proliferada, así como la impotencia monstruosa y el comportamiento errático de una dirigencia política sin otro propósito que su enriquecimiento o su permanencia en la escena de la opinión pública. Y no me refiero solo al gobierno, sino también a la oposición. No deja de reenviarnos hoy a un fracaso anterior, tal cual parecen repetirse el abandono de los espacios, la desaparición de las prácticas y la fractura de todo vínculo con el territorio, los afectos y el común de una memoria, en la fuga actualmente sobredimensionada por la diáspora.
Eleonora, ¿estás ahí? Se cayó. Sí, parece. Okay. Sí. Bueno, le queda... Perdón, se cayó. Ya, ok. Me quedé, de la segunda, un conjunto de imágenes de la segunda mitad del siglo XX y las primeras del XXI. Imágenes pregnantes, es decir, impactantes, persistentes y tan precisas como incisivas, o imágenes críticas, por lo que introducen de un cierto disenso, una perturbación o un desvío en lo que la doxa naturaliza como sentido. Considero que estas imágenes, ya va, que tengo que volver a compartir pantalla, considero que estas imágenes seleccionadas por lo que una vez significaron de cierto campo intelectual vinculado a las clases medias profesionales del país, pueden sugerir nuevas posibilidades sobre el debate especializado que no ha dejado de producirse al respecto durante las últimas décadas con mayor o menor intensidad y en términos sobre todo sociopolíticos o históricos, pero asimismo sobre la elaboración tan urgente como aún por venir de lo que el impasse sobre la elaboración contemporánea, la elaboración tan urgente como aún por venir de lo que el impasse de la nación en la Venezuela contemporánea supone de una experiencia que a todas luces remite al orden de lo insoportable, del trauma o de la catástrofe, para el nosotros que seguimos siendo pese a todo. Y esto precisamente porque las imágenes parecen estar más dispuestas a nombrar un real al que la política permanecía cerrada, y porque parecen ser más capaces de mostrar el modo en que el antes puede reencontrar a la hora para liberar constelaciones ricas de futuro. Entonces, la primera imagen que traigo a colación es de la película Araya de Margot Benacerraf, una película del 58. Y traigo a colación los cuerpos de sal en la salina del Golfo de Paria, precisamente como esos cuerpos que después de invertir su vida plena en la extracción de la sal, quedan sin lugar y sin destino cuando llega la industrialización que se hace cargo de la extracción mecánica del mineral. El segundo referente es la película La Casa de Agua de Jacobo Penso de 1983 y me interesa la imagen del cuerpo sacrificial del poeta leproso y revolucionario de Manicuare, Cruz Almerón Acosta. Ese poeta que luego de enarbolar el grito de la rebelión en contra del dictador Gómez, termina contagiándose de lepra y muriendo solo con un cuerpo que se va deshaciendo mientras la sequía se extiende en Manicuare, como si no hubiera futuro para el cuerpo revolucionario. Luego, la monstruosidad pulsátil de la noche en la ciudad portuaria de La Guaira, en el cuento La mano junto al muro de Guillermo Meneses de 1951. Entre tu mano y esa piedra, dice en el relato, está sujeta la historia del barrio, el camino de historias enrollado sobre sí mismo como una serpiente que se muerde la cola. Aquí está la lenta decadencia del muro y de la vida que el muro limitaba. Tu mano dice qué sucede cuando un castillo frente al mar cambia su destino y se hace casa de mercaderes, cuando entre las paredes de una fortaleza defensiva se confunde el metal de las armas con el de las monedas. La siguiente imagen es la muerte inesperada de la garza
y el devenir de otra marginalidad que entra y sale de ese espacio poroso entre la periferia portuaria de La Guaira y la periferia criminal de la cárcel, en El pez que fuma de Román Salvó de 1977. No sé si recuerdan que ese orden que está al margen de la ley, pero que tiene un orden potente bajo la mano de la Garza, es totalmente trastocado e interrumpido cuando llega el personaje que entra y sale de la cárcel y termina asesinando a la meretriz. Siguiente imagen, el desparramamiento de los líquidos negro, rojo y dorado contenidos en 3 barriles de petróleo como referencia al petróleo, la sangre y el oro por igual involucrados en la dinámica de la extracción, en la instalación performance Petróleo Crudo de Rolando Peña de 1980. Y la segunda vez que se presentó esa instalación estuvo acompañada por el poema Oil de José Ignacio Cabrujas, con la impensable profecía de un subsuelo agotado tras la abundancia de las múltiples capas de cadáveres acumulados que hacen a la composición del petróleo. Andan por allí tímidos hermanitos, cómicos voceros del caos, predicando que en pocos años, como si tal cosa, será esta una tierra de sal y hambre y sequedades, que hundiremos tenedores en el subsuelo, y la respuesta será el trágico sonido de un pedo agotado, un cachaflós, flos, flos, tripartito, endeble y sin sentido, revelador de un abismo alguna vez repleto, como si la tierra hubiera concluido la plácida digestión de 100 milenios, y arribara a un eructo melancólico de ojos entornados. Siguiente referencia, de la emblemática novela País Portátil de Adriano González León, el ruido insoportable y el olor a caucho quemado de la ciudad de Caracas, que se imprime como experiencia única del transeúnte del espacio urbano. Siguiente referencia, el espacio contenido del encierro y la incongruencia de una habitación inhabitable en que se encuentran el edificio hipermoderno de la fotografía Residente Pulido de Alexander Apóstol de 2001. Y a continuación, el Residente Pulido Ranchos de 2003, el rancho radicalmente opuesto del trabajo posterior del artista, que por igual no tiene ninguna ventana, ninguna salida al mundo. Siguiente imagen, las mutaciones bizarramente posmodernas del barrio vertical en que se convierte la famosa Torre de David. Primero, fantasía hipertrofiada de un emporio económico que no terminó de construirse porque fue expropiado por problemas de corrupción. En segundo lugar, barrio vertical, que supuso el debate entre opositores y oficialistas acerca de si se trataba de un concepto alternativo de vida urbana o se trataba de una guarida de malhechores. Tercero, expropiado, desalojado por el gobierno, y hoy en día una superficie que nadie quiere y que se ha tratado de poner a la venta de capitales coreanos, chinos o de cualquiera que quiera comprar ese monstruo y que parece no tener ninguna solución posible, que es su propia carcasa vacía, vaciada, revaciada, rehabitada y vuelta a vaciar en el centro de Caracas. Luego, la extraña manera de permanecer cautiva de una clase trabajadora
hoy a punto de desaparecer tras las rejas de la emblemática colmena de la urbanización Simón Rodríguez, según la representa Mariana Rondón en la instalación que titula Superbloque. Y finalmente, el poemario del poemario Querosén de Valentina Fuentes, Premio de Poesía Eugenio Montejo del 2017, El sin futuro posible, no solo del sujeto poético, sino de la generación que representa. Tú inscribes sobre mi piel las grietas del asfalto, el ardor del acero, la cicatriz de pólvora, el agrio rumor de motores, el hollín de las ruinas del cielo. Tú inscribes cenizas de bandera, las manchas de aceite y la tinta. Gracias. Gracias, Eleonora. Vamos a continuar. Creo que vale la pena recordar que cada panelista tiene 15 minutos, porque tengo entendido que la sesión de Zoom como que cierra puntual a las 3:30, entonces, bueno, para que podamos tener un espacio al final de comentarios y preguntas y respuestas. Continúa entonces Jesús Oneiber Arellano Pérez, de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, con La escribana del viento de Ana Teresa Torres, una escritura de piedra y aire. Te escuchamos, Jesús. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Como dice Valentina, mi nombre es Jesús. Yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais. Estoy trabajando con la obra de Ana Teresa Torres y también con una brasileña que se llama Nélida Piñón. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy es solo una parte de mi tesis. Y bueno, tal vez esté un poco fragmentada, pero intenté que fuera un poco fluida. Bueno, yo también voy a compartir la pantalla para mostrar algunas citas que tengo y bueno, también una imagen. Ya están viendo, ¿verdad? Perfecto, entonces comienzo. Comienzo también con un epígrafe. El epígrafe es de un texto de Ana Teresa Torres también, de un ensayo que se llama Ficciones del Despojo, apuntes para una investigación inconclusa. Y bueno, dice así: sufrimos el despojo de que la existencia transcurre ante nosotros, pero tanta y tan rápida que no sabemos de ella, apenas nos toca, nos abandona, ¿no? Entonces comienzo. El epígrafe pertenece a un ensayo de Ana Teresa Torres en donde explica que la narrativa contemporánea puede pensarse como una ficción del despojo, pues en la vida contemporánea los medios de comunicación hacen que los acontecimientos pasen tan rápido frente a los novelistas que estos tienen que posicionarse ante esa velocidad que produce una memoria hueca, erosionada, despojada, para pensar la historia. Ante esa memoria en construcción sometida a la incesante reverberación de información fundada en imágenes, el novelista termina situándose como testigo angustiado de un desmoronamiento sistemático, como si temiese la pérdida, no de lo ocurrido, pues eso pertenece al pasado, pero sí del mismo presente despojado. La escribana del viento me permite entender de manera más directa qué es eso que Torres llamó ficciones del despojo, ¿no? El texto recurre a las ruinas del pasado y también del presente, construyendo a través de la escritura lo que Alaida Asman llamó espacios de recordación o de rememoración. La novela de Torres dialoga con los dramas políticos de la contemporaneidad y nos permite leer el presente a partir de una visión retrospectiva, evidenciando un vínculo memorial, una herencia, un vestigio, un rastro. Su texto replica un proceso de empatía, proyectando un universo y una problemática social y política y de poder con la cual se abren conexiones del presente con el pasado. Conexiones alegóricas y anacrónicas, o dicho en términos de Abby Warburg, sobrevivencias, pues se insiste a lo largo del texto en el gesto, en lo visual, en el movimiento, en el soplo, en el aire, en la piedra. Esto se articula con la expansión hacia otros territorios y a otras medialidades, como si la palabra no fuera suficiente.
Pienso entonces en una precariedad de la palabra. Se apela siempre a otros medios, se insiste en una visualidad que reformula la especificidad de la escritura, arrastrando para el texto la oportunidad de generar una multiplicidad de percepciones que intensifican su interpretación, como lo diría Graciela Ravetti, una narrativa performática. Son textos que exploran tanto aspectos políticos como teatrales. Hablar de una escritura del despojo o de una ficción del despojo trae una reflexión sobre lo que es propio y lo que es ajeno. La escribana del viento, al iniciar con una serie de epígrafes que son titulados Consideraciones sobre la pertenencia, dirige su lectura para ese efecto del despojo que ella misma explicó. Un efecto que nos interroga y nos cuestiona sobre lo que nos pertenece. Torres, al inaugurar su novela con estas reflexiones, intenta desacelerar la velocidad y el vértigo que genera la superproducción de sentido que ocurre en la historia contemporánea venezolana. Aunque Torres construya una narrativa localizada en el siglo XVII, ella evoca los modos como se ejerce el poder en la Venezuela contemporánea. El primero de estos cuestionamientos surge en torno al lugar de la escritura. Y este es un epígrafe de la novela. El mundo escrito gira siempre alrededor de la mano quien escribe, el lugar en el cual se escribe. Donde tú estás está el centro del universo. ¿De quién es la mano de quien escribe? ¿Y qué es lo escrito? Este primer epígrafe establece una relación multidireccional. Por un lado, condiciona la primera parte de la novela, que es el momento en el que Catalina, personaje central, decide escribir una carta y comienza a dictársela a Ana Ventura, quien va a ser su escribano. El lugar en que escribe es la precaria ciudad de Coro en el siglo XVII, bajo la sombra de un cují. El epígrafe inaugura no solo esta primera parte, sino toda la novela. En ese sentido, esa mano de quien escribe también puede ser la mano de Ana Teresa Torres, la escritora del siglo XXI, haciendo de ese tiempo y ese espacio el centro de su universo. Una ingeniosa forma de advertir que la historia que vamos a leer es una historia simultánea, una historia que es la de Ana Ventura, pero que también puede ser la de Ana Teresa Torres, una historia que se repite y se refleja, se reitera, como el mismo nombre Ana, de la escribana, y Ana, de la autora, quien al final de la novela ofrecerá su propio testimonio de reconstrucción de la historia. Así, el mundo escrito por Ana Ventura del siglo XVII, describiendo el abuso de poder del obispo Mauro del Toro, se conecta con el abuso de poder del gobierno totalitario de inicios del siglo XXI venezolano, que es el centro del universo de Ana Teresa Torres. En ambos casos, como expliqué, el abuso de poder es central para la experiencia tanto de la autora como del personaje. A pesar de que Torres explique que ella no haya sido atacada por el régimen, el hecho de vivir en Venezuela la expone a una situación de vulnerabilidad, situación en la cual se encuentran también centenas de migrantes venezolanos afectados por la crisis socioeconómica de Venezuela, idea que nos lleva al segundo epígrafe. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Si el primer epígrafe remite tangencialmente a la figura del escritor y construye una entrada para pensar la novela a partir de las escritas de sí o la autoficción, este segundo epígrafe lleva la novela para el territorio de las narrativas del desplazamiento, el exilio, la migración, la fuga. La historia de Catalina es la historia de una fugitiva. Ella es acusada de cometer incesto con uno de sus hermanos y también de abortar. Estas acusaciones parecen ser excusas del obispo para vengarse de la familia que no le permitió apropiarse ilegalmente de sus bienes, pretensiones que ejercía encubriéndose en su título eclesiástico. Ante estas acusaciones, después de pasar algún tiempo presa y en condiciones inhumanas, esperando una sentencia que nunca llegaría, Catalina decide huir. Esa fuga es una forma de tomar la justicia por sus manos, lo que se traduce, como casi todos los desplazamientos, en una búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero al partir, Caracas queda destruida, tanto por el terremoto ocurrido en 1643 y descrito con pericia en la novela, como por las inescrupulosas acciones del obispo del Toro. Ana va a pasar su vida en Coro, entre la pobreza y la indigencia y la precariedad. Como dice el epígrafe, la tierra queda dolorida, las personas quedan doloridas. Así como el primer epígrafe, el segundo también es multitemporal.
La tierra que queda dolorida no es solo la Caracas del siglo XVII, sino la Venezuela producto de la Revolución Bolivariana, y las personas no son solo Catalina, el personaje, sino también los migrantes que han salido en los últimos 10 años del país. Personas y personajes que son errantes. Dios mío, ten piedad del errante, pues en el errante está el dolor. Otro de los epígrafes. Muchos de estos errantes, a pesar de tener la suerte de haber encontrado en otros lugares mejores condiciones de vida, viven el dolor de haber dejado un hogar, un universo afectivo. Sin embargo, otros viven el extranjerismo en sus peores versiones. En ambos casos, el exiliado deplora las patrias, rehúye decisiones, se encamina hacia el instante. En el exiliado se genera una conciencia de que la patria es una utopía inalcanzable, que si en algún momento se tuvo certeza de poseerla, la condición de extranjero ya no le permite asumirla como propia, por eso la rechaza, se aleja también de aquello que lo pueda dividir, se aleja de las decisiones y se sitúa en el instante, en el presente. Ese epígrafe de Rafael Cadenas, cuyo sentido sintetiza gran parte de las ficciones del despojo, por negar rotundamente la posibilidad de nostalgia y por insistir en la ausencia, verbaliza el pensamiento del personaje Catalina cuando decide, primera decisión de su vida, no volver a Caracas y quedarse en Coro, llena de ausencias, sin bienes, sin dinero, sin familia. Esa ausencia o esa falta es diferente cuando se es mujer. Por eso no podría faltar un epígrafe en el que se hiciera referencia a la experiencia femenina y a la experiencia masculina. Bueno, y ese epígrafe es el siguiente. El viaje del niño es volver a la tierra natal. La nostalgia que hace al hombre un ser que tiende a volver al punto de partida para apropiarse y morir allí. El viaje de la niña es más lejos, a lo desconocido, a inventar. El viaje del niño es un viaje de vuelta a casa, como Ulises. Es un caminar por las huellas ya dejadas, es de forma alguna repetir. El viaje de la niña, el viaje de Ana, Teresa o Ventura, es a inventar. Un viaje con el objetivo de construir una ficción que le permita continuar. La niña, por haber estado siempre sometida al silencio, necesita crear una narrativa nueva, porque no puede confiar en las narrativas construidas por aquellos que la silenciaron. Ese inventar no excluye la rememoración, al contrario, la memoria en este caso es potente. Eso me lleva al último de los epígrafes. Para recordar tuve que partir. Esa frase es una amalgama entre memoria y desplazamiento que va a atravesar la narrativa de Torres. Con esto cierro este recorrido sugestivo e intemporal que muestra simultáneamente el compromiso social del escritor contemporáneo que visita el pasado reconfigurando espacios de rememoración. Cada epígrafe encierra un gesto, una imagen o una memoria que se actualiza como una sobrevivencia dentro de la novela. Establece una relación dialógica, entreteje una red que evoca diferentes momentos o pulsaciones en que ese gesto, texto o imagen ha surgido a lo largo de la historia. Estos epígrafes son gestos, textos a los que apela Torres para dejar evidencia que la historia contemporánea, por ser impersonal e incluso deshabitada, no puede dar cuenta de la experiencia actual por causa de lo rápido que acontece. Estos epígrafes son instantáneos, breves como relámpagos, capturan casi fotográficamente la simultaneidad de las vivencias de sujetos que no participan de la historia. Estos epígrafes dan cuenta también del despojo de la palabra y al mismo tiempo nos dejan despojados con una sensación de vacío, pero conscientes de que estamos heredando ese vacío. Los epígrafes nos cuestionan, en definitiva, sobre lo que nos pertenece. Los epígrafes, al recurrir a la brevedad, a una condensación de lo macro en una materia expresiva micro, llevan a la ficción y al relato para el resto, para lo residual, hacia el desecho. Los epígrafes enmascaran ficciones del despojo. En La Escribana vemos una insistencia en los rastros y en los restos para contar la historia y las experiencias, entablando un diálogo entre el presente y el pasado. ¿Cómo comprender ese diálogo? ¿Cómo traducir ese interés por los vestigios? Bueno, aquí tengo otra cita del mismo ensayo, de Ficciones del Despojo. La tarea del que recuerda es similar a la quien hurga en el vaciadero de lo inútil, lo desechado, lo residual. Se entra en ese basural a recoger lo que han dejado allí para dignificarlo, para darle un lugar honroso, para vivificarlo. En ese sentido es sagrado. Pero, ¿de qué materia son los residuos de la materia contemporánea? La presencia del pasado en el presente es un rastro, es un resto, es lo descartado.
Con la metáfora de excavar, el rastro, la ruina y el vestigio aparecen en la conceptualización de la memoria para insistir en la materialidad del pasado que se hace presente, como vimos con los epígrafes y como también lo veremos en el libro Diario en Ruinas, texto que registra las vivencias personales de la autora desde 1998 hasta el 2017, periodo de abundantes turbulencias políticas en la cual La escribana del viento fue escrita. En la entrada del 4 de agosto del 2012, en unas breves líneas, Ana Teresa Torres relata el bautizo de su nieta, resaltando el miedo que experimentan sus familiares al transitar por las calles de Caracas después de haber pasado algunos años en el exterior. En esa entrada hace alusión a uno de los epígrafes de La escribana. No debería arrancarse a las personas de la tierra o de su país, no a la fuerza. Las personas quedan doloridas, la tierra queda dolorida. En ese episodio se muestra de manera directa lo que en La escribana es alegorizado. En el diario también se expone de manera más reiterada y explícita la precariedad y también la velocidad con que acontece todo, configurándose también como una ficción del despojo, articulando carencia, precariedad, con un discurso fragmentario, casi residual, evidenciando una insistencia en lo que ha sido desechado. La recurrencia a lo fragmentario, a la cita, al recorte, presente en la novela, nos recuerda que a los textos de Benjamin, configurados también de esa forma, y además con la insistencia en hacer la historia desde la ruina y observando en búsqueda de rastros. Casi al final de la novela, Catalina escribe: pronto moriré. Pronto moriré también, pero antes de que ocurra, he querido terminar este dictado de mi madre. Sé que cuando pasen los siglos, nada tendrá importancia y me convertiré en la escribana del viento. Cuando pasen los siglos, es decir, en nuestro presente, en el ahora, todo será olvidado. Nadie recordará las vicisitudes por las cuales pasó Catalina. Realmente, me pregunto, ¿ser la escribana del viento es ser esa que escribe para que las palabras se borren? Y pienso, ser la escribana del viento es reconfigurar una memoria a partir de la posibilidad de que el viento puede traer las palabras de vuelta, hacerlas vigentes. El rastro que queda en la tabla de arcilla garantiza la transmisión en el tiempo, pero al mismo tiempo puede hacer que desaparezca totalmente si la impresión es muy fuerte. Eso es una idea de Alaida Asman también. La imagen de escribir en el viento escapa a esa posibilidad de desaparecer por esa fuerte impresión. Escribir en el viento remite justamente a la posibilidad de que las palabras vuelvan. El viento lleva, pero también trae de vuelta. Es una metáfora innovadora y genuina que nos invita a pensar la memoria narrada, dictada en este caso, como una sobrevivencia. La idea de escribir en el viento del título es potencializada en la novela con la imagen de la escultura del ángel, un ángel benjaminiano o una ninfa guarburiana que aparece en la portada. La fotografía pertenece a una escultura situada en el cementerio de Coro, una escultura tumulto. Se trata de una figura de mármol blanca realista. Al estar localizada en un cementerio, como lo explica Torres en el Diario en Ruinas, puede ser vista como una vigilante de la muerte, una vigilante de los restos, del tumulto, de la tumba, un recuerdo tangible del pasar del tiempo. La mano derecha del ángel se eleva como intentando tocar el aire, el viento. También tiene la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Todo ese gesto expresa el esfuerzo de interpretar el viento que la mano está tocando. Toca el viento y en simultáneo apunta al mundo de las ideas. De la espalda salen una ala pequeña, cada pluma delicadamente tallada, rígida, potente, a la espera del momento adecuado para despegar, a la espera de que la mano descubra el momento ideal para partir, el momento en el que el viento esté a su favor. Torres, en el diario, explica la selección de esta imagen. El día en que Luis Brito murió, ella recuerda que fue él quien le regaló la imagen, en señal de agradecimiento por la ayuda que le dio para registrar la queja en el COFAVIC en 2013. La muerte condiciona el recuerdo. Hablar de la memoria es hablar del tiempo y hablar en simultáneo de lo que ya no está, pero que aún sobrevive. La foto de la portada es un homenaje al luto, es una imagen que en todo sentido está vinculada a la muerte, es una foto de una escultura de un cementerio, espacio por excelencia de resto y de vestigio. Además, o en otro sentido, la escena de la escritura es una imagen síntoma, una imagen soplo, una imagen escucha. Es una escritura de oído que nos invita a escuchar la imagen.
La frase inaugural de la novela es la siguiente. Es el viento, decía, el viento y la arena que me han enceguecido. Esa frase, junto con la escena del dictado, donde Catalina le ofrece su palabra como un soplo a Ana para que la escriba, hacen que la novela no solo pueda pensarse como una ficción del despojo, sino también como una escritura de aire y de piedra, un gesto de aire y de piedra pensado en términos de Didi Uberman, una escritura condicionada por el viento, por el soplo, por el aire presente en la imagen, pero esa imagen condicionada por la precariedad, por la falta, por la duda, por el enceguecimiento. Así tiene que desplazarse porque ese enceguecimiento que le ha generado la arena, el resto, la obliga y nos obliga a activar otro sentido, el oído. Es una escritura de aire, es una escritura que nos obliga a escuchar la imagen que configura. Y la escena de la escritura es realmente una escena de escucha, que se repite rítmicamente, que se reitera y que al mismo tiempo se solidifica, se fosiliza, se hace mármol, como la estatua de la portada. La escritura de Ana Teresa Torres es una escritura del despojo que está al mismo tiempo constituida de aire y de piedra. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Ok, vamos a continuar. Bien, entonces ahora Leonardo Mendoza de la Universidad Simón Bolívar con Los maletines y The Night, imagen residual y el cuerpo deshecho en la Venezuela contemporánea. Entonces, bueno, te escuchamos, Leo, y recuerdo el tiempo que tenemos para cada panelista, que son 15 minutos, ¿sí? Tranquila, que yo me di el tiempo. Okay. Bien, comienzo. Los maletines y The Night, la imagen residual y el cuerpo deshecho en la Venezuela contemporánea, ¿no? Bien, la violencia política y social en Venezuela ha hecho que, desde distintos ámbitos intelectuales, se cuestione cualquier tipo de práctica que sostenga, mediante el uso desmedido de la fuerza, la figura del Estado-Nación. En este sentido, el rol que ha desempeñado parte de la producción literaria nacional en los últimos 20 años manifiesta una preocupación constante: comprender los procesos factuales que nutren las distintas representaciones de la violencia en el país. Los autores a los que haré referencia a lo largo de esta ponencia, al asumir la función del narrador, al menos en las novelas explicitadas en el título, lo hacen sin ánimos de reescribir o reemplazar el discurso histórico. Buscan, por el contrario, visibilizar un semblante de nuestra sociedad que ha sido vapuleado hasta prácticamente convertirse en una composición en ruinas, en la imagen residual, siguiendo a la profesora Florencia Garramuño, de un cuerpo deshecho y desbordado por la violencia, el de Venezuela hoy en día. Esto, aclaro, mediante un proceso de resignificaciones que asume los excesos de la violencia política como una potencia disruptora, no solo del devenir y político histórico, sino también de la construcción de ciertos artefactos culturales, tal como los entiende el profesor Luis Miguel Izaba, y que se alimentan de ese espacio opaco que nace del factum violento que pulula en Los maletines de Juan Carlos Méndez Guedes y The Night de Rodrigo Blanco Calderón. Es cierto que el componente de la violencia ha saturado parte de la producción literaria venezolana desde mediados del siglo pasado. Muchas veces, cuando se ha de representar sus registros, arrojan la certeza de que este es un país desprovisto de garantías, donde cada sujeto habitante construye o reconstruye su propia memoria ya deshecha por las cicatrices. Ahora bien, en estas líneas me propongo utilizar las novelas en cuestión para comprender ese gesto que rehace el cuestionamiento constante de todas las legitimidades institucionales, que destruye sus fachadas, que desnuda las distintas prácticas de coacción que erosionan la noción de Estado de Derecho y que asumen lo que se puede entender como violencia política, tal como lo hace el catedrático español Norbert Bilbeny, como el conjunto de, cito, actos públicos o privados practicados por instituciones, grupos o individuos que mediante el daño físico, psicológico o moral y con un pretexto político tratan en su lucha por el poder de aniquilar el adversario o cuando menos de modificar a la fuerza su conducta. Fin de la cita. Dicho esto,
considero que las novelas en cuestión establecen un proceso cercano a la exhumación de este cuerpo enfermo, del cuerpo deshecho de la nación, y que, insisto, se hace visible, se ejemplariza en el mapa literario cultural venezolano, en tanto se despliegan los tentáculos de la tortura y la corrupción, como pasa en Los Maletines, como los del desmembramiento, la laceración y el hedor cadavérico, como sucede en The Night. Estos esfuerzos se hacen de hacer escribibles, de darle un cuerpo común a una serie de episodios donde se exhibe la perversión como sintagma del acto violento, bien sea como dominación o posesión a ese mismo cuerpo que también termina por reconfigurarse desde el punto de vista de la víctima. Vayamos en primer lugar a The Night. Esta novela, al igual que Los Maletines, entra en lo que el profesor Miguel Gómez llama las fábulas del deterioro. En aquella se despliega, en The Night, un aparato casi cartográfico donde se identifica la ciudad como reducto de posibilidades del ejercicio criminal. Ciertamente, el carácter paliativo del contexto social venezolano durante los últimos años ha deteriorado la vida del ciudadano común y enriquecido el mundo literario. Así, las poéticas de la violencia que se desprenden del relato de Blanco Calderón resignifican el asesinato de Roxana Vargas, quien era paciente de su victimario, el ex rector de la Universidad Central de Venezuela y psiquiatra Edmundo Chirinos. La violación y las múltiples vejaciones a la integridad de Linda Loaiza López por parte de Luis Carrera Almoína, mejor conocido como el monstruo de los palos grandes, y quien apenas cumplió con una irrita sentencia antes de salir en libertad plena. El asesinato de Oriana Monasterios y su madre, la abogado Joaquina Alsina, perpetrado por Giomar Cartagena, expareja de Monasterios y poseedor de un extenso historial delictivo. De alguna manera, la perversión, o lo que podemos pensar que es la perversión, parece repetirse de manera inagotable, no solo en este relato, sino en la sociedad misma donde se desarrolla esta historia. Al respecto, imposible obviar lo dicho por Josefina Ludmer, quien sostuvo que es la ley la que fabrica la delincuencia, y esa misma delincuencia es la que, en este caso, en mi caso, me ayuda a plantear la noción de cuerpo deshecho venezolano. De alguna manera, la violencia se inscribe en un espacio suprajurídico y primitivo, donde da cuenta de ciertos comportamientos colectivos suburbiales que marcan el objetivo de estas operaciones de apropiación discursiva. Este ejercicio de ficcionalizar el hecho, como cree Piglia, sitúa la actividad criminal como una herramienta que permite la narración de la historia de la cultura. The Night, me parece, entiende que la violencia se abre camino entre los intersticios lingüísticos, sociales y nacionales. Y además, volviendo a Ludmer, traza una línea de demarcación entre lo que define una cultura. La violencia traza límites, diferencias y exclusiones que se relacionan en la política, la sociedad, los sujetos, la cultura y, en este caso, la literatura. Así, uno de los aciertos de The Night es que ejecuta un acto de disecación del delito, que se desborda en este despliegue artefactal como síntoma de una necrosis social que en Los Maletines, la novela de Méndez Guedes, ya es explícita. En esta novela, su autor, Juan Carlos Méndez Guedes, narra una Caracas ahogada en la crisis económica, la delincuencia, la corrupción, la violencia de un todos contra todos, donde el hecho de vivir al día, de sobrevivir, es una tarea que se ejecuta sobre unos tejidos bastante enrarecidos que condena a los ciudadanos a ser espectadores, protagonistas de los tentáculos, peligrosamente normados, hay que decirlo, de la violencia política que se practica desde el mismo Estado y que obliga a asumir un tipo de destierro paradójico, el que se asume desde el territorio propio, bien sea la ciudad o el barrio, y que son representados dualmente como espacios de convivencia y a la vez espacios hostiles, reedificando imaginarios sobre la ciudadanía y sobre lo nacional. Los Maletines despliegan, con el paso de las páginas, un tipo de violencia que toma cuerpo en el territorio simbólico de la literatura, distinguiendo la violencia urbana de la política, con el secuestro y la tortura que se perpetra contra el protagonista por parte de un grupo irregular afín a las filas revolucionarias. Así, vemos la evidencia del terrorismo paramilitar
el espionaje, los sabotajes, como parte de los crímenes de Estado que asumen la instalación y la legitimidad de ese tipo de violencia que se ejecuta desde el poder. Este ejercicio narrativo, honrando al profesor José Balsa, cuestiona los postulados que representan la figura del Estado-Nación, que alienta la formación de un aparato represor cada vez más fuerte, presumiblemente dependiente del Poder Ejecutivo y que en estrecha colaboración con fuerzas militares o paramilitares tienen como objetivo controlar la mayor cantidad de ámbitos sociales desbordados de propaganda revolucionaria y que adquieren, pensando en Zizek, cierto carácter simbólico como ejercicio del lenguaje que desmiembra el sujeto desde la superficie de su registro y que devienen en una simbolización del acto de sujeción y de control. Como se ve, el despliegue de esta narrativa ofrece una visión descarnada y amarga, a pesar del estilo literario de Méndez Guedes, sobre la violencia y sus huellas. Una visión que parte de la imagen y su reproductibilidad técnica y que da cuenta de la magnitud de este problema. Con sus obvias diferencias, The Night y Los Maletines se afianzan en la violencia para desenmascarar la decadencia social que, como un sarcoma mortal, colma los espacios de la ciudad venezolana en el siglo XXI. En estos artefactos narrativos, las subjetividades, sin importar su origen, clase social, formación o ideología, se homologan en la condición de víctima en potencia, expuesto por Susana Rotker, y que ella misma define en los siguientes términos. Abro cita: la víctima en potencia se define como todo aquel que, en cualquier momento, puede ser asesinado porque se quiere cobrar un rescate, porque sus zapatos son de marca, porque al asaltante que hizo una apuesta con los amigos se le soltó el tiro. La víctima en potencia es de clase media, es de clase alta y es de clase baja. Es todo aquel que sale a la calle y tiene miedo, porque todo está podrido y descontrolado, porque no hay control, porque nadie cree en nada. Para concluir, hay que decir que a lo largo de estas novelas, sus personajes van acumulando distintas cicatrices. Viven para narrarlas. Algunos viven para narrarlas y otros simplemente mueren en lo narrado. Estas marcas son a la vez registros del daño colateral, del deterioro de un Estado que, desde la fractura, desde el desecho, fortalece las garras de todos los mecanismos de represión, físicos, psicológicos, propagandísticos, económicos, que rejuvenecen, paradójicamente, su corporalidad ya derruida y abatida ideológicamente. Probablemente Roberto Bolaño, en uno de sus mejores cuentos, El Ojo Silva, resumió estas ideas de la mejor manera. Bolaño dice así: de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar, al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Leo. Tengo acá que faltaría Leonor Mora Salas, sin embargo, no la veo conectado, no la veo dentro de los panelistas. Entonces, bueno, asumo que no se pudo conectar, por lo tanto no le voy a dar la palabra porque no está. Entonces creo que, bueno, tenemos tiempo para abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas para los panelistas. Entonces, bueno, aquellos que nos estén escuchando y que quieran hacer preguntas, las pueden escribir por el chat. También está el módulo de preguntas y respuestas. Por favor, hágalo por escrito. Yo voy a ir leyendo las preguntas y se las remito al panelista que le corresponda responder. No sé si alguien quiere comentar algo. Voy a esperar a ver si alguien escribe o comentan alguna cosa. ¿No? No veo ningún comentario. Bueno, yo sí voy a hacer un comentario, una pregunta, brevemente. Para Leonardo Mendoza. Leonardo, ¿consideras que estas escrituras que comentas en tu ponencia sostienen un registro parecido? ¿Cómo ves ese punto? Mira, casualmente,
hoy estaba leyendo El grado cedro de la escritura, de Roland Barthes. Y mira, es que casualmente lo tengo acá, ¿ves? Mira, él hace, en referencia al tiempo histórico en el cual escribe, por ejemplo, Lautréamont, Mallarmé, Camus, él dice, voy a citar a Barthes, porque creo que le responde la pregunta mejor que yo, evidentemente. En efecto, estas escrituras son distintas, ¿verdad? Vamos a poner el caso ahora de Méndez Guedes y de Blanco Calderón. Son distintas, pero comparables, porque han sido originadas por un movimiento idéntico. La reflexión del escritor sobre el uso social de su forma y la elección que asume. Colocada en el centro de la problemática literaria, que solo comienza en ella, la escritura, ¿verdad? Es por lo tanto esencialmente la moral de la forma, la elección del área social en el seno de la cual el escritor decide situar la naturaleza de su lenguaje. Evidentemente, los estilos literarios de Méndez Guedes y de Rodrigo Blanco Calderón son completamente distintos, pero en cierto sentido, ¿no? Si extraemos este concepto de la moral de la forma, conseguimos puntos de encuentro, y no solo entre estos dos autores. Podemos estudiar el caso de Eduardo Sánchez Rugeles, podemos estudiar el caso de, mira, Oscar Marcano, en alguno de sus cuentos. Podemos rescatar un poco lo que ha hecho Héctor Torres en Caracas Muerde, aunque no precisamente son cuentos, sino crónicas. Pero sí, hay algo en común y a la vez no. No sé si respondo tu duda. Muy bien, gracias. Voy a revisar de nuevo porque no veo preguntas por acá. Ajá. Eleonora tiene la mano levantada. Sí, sí, yo tengo una inquietud. Se escucha un poquito mal, Porque Eleonora. a mí me parece que estos escritores que acabas de mencionar, Leo, constituyen una especie de canon de lo que sí, me parece que estos escritores constituyen una especie de canon de lo que sería la verdad. El canon desconoce la posibilidad de otro tipo de pensamiento que sea capaz de dar respuestas, porque este pensamiento no. Yo dejé de escuchar. Entonces sí, ¿verdad? Se perdió la conexión. Pregunta, es decir, yo siento que este canon, este nuevo canon que se construye en torno a los autores de la Venezuela opositora, en realidad, más que producir preguntas alternativas, una imaginación de futuro posible, lo que hacen es dar vueltas sobre el mismo discurso. Es decir, no veo en estos escritores discursos heterogéneos, lo que veo es un mismo discurso que se repite casi acríticamente. No sé qué piensas tú de eso, Leo. Bueno, con lo poco que pude escuchar, creo que puedo intuir por dónde va la pregunta. Fíjese, profesora, que yo difiero un poco, ¿no? Con el planteamiento, porque poniendo el caso de los dos autores en cuestión, si uno lee, ¿verdad? The Night, uno consigue una apuesta por la problematización propia del lenguaje. Y en ese caso, creo yo que como aspirante a escritor, creo que defino también la literatura en ese aspecto, ¿no? Como una constante problematización del lenguaje, ¿no? En ese aspecto, creo que la novela de Blanco Calderón se acerca, ¿no? Un poco a algunos postulados, algunos ecos de la narrativa de Roberto Bolaño. Y en cambio, creo que con Méndez Guedes se aprecia un crecimiento, ¿no? Un crecimiento exponencial
del tema de la violencia, aunque no da respuesta de ella. Las respuestas las estoy consiguiendo yo. En Méndez Guedes, desde la publicación de Árbol de Luna, ¿verdad? Hasta, digamos, La Ola Detenida, hay una constante problematización de lo que es el concepto de la violencia en toda su obra. Primero vemos que este registro es estrictamente urbano, para luego pasar, tanto en Los Maletines como en La Ola Detenida, a un registro absolutamente político, ¿no? de la violencia. Ahora bien, a pesar de esta característica que conseguimos en estas novelas, creo que también las novelas de Méndez Guedes, o al menos las últimas, ya responden un poco a ciertas preocupaciones que se consiguen en la literatura latinoamericana actual. La preocupación por el lugar del hombre en el mundo, en la sociedad, perdón, la preocupación por el papel del sujeto en la historia, y la preocupación por el hombre mismo también frente al otro, recordando un poco a Kant, cuáles son los límites que podemos tener dentro de nuestras libertades, etc. Y en ese aspecto creo que Blanco Calderón, por encima incluso un poco de Rodrigo Blanco, al menos en The Night, no he leído su último trabajo, lo confieso, creo yo que su obra se puede llegar a equiparar con autores como Juan Gabriel Vasco, con autores como Andrés Newman, con autores como Mónica Ojeda, la escritora ecuatoriana, que tratan también de preguntarse cuál es el lugar del sujeto latinoamericano, ¿verdad?, en el mundo literario. A lo mejor no respondí la pregunta, pero es que con lo poco que pude escuchar, bueno. Eleonora, ¿estás ahí? Ok. Antes de continuar con una pregunta que tengo por allí de Daniela Campos, Arnaldo Valero quiere hacer un comentario con lo que acaba de plantear la profesora Eleonora. Entonces, bueno, luego vamos a escuchar a Arnaldo, después retomamos las preguntas y para los panelistas que vayan a contestar, bueno, tomar en cuenta que la sesión termina a las 3:30, entonces, bueno, vamos a tratar de como resumirlo, el planteamiento lo mayor posible. Te escuchamos, Arnaldo, que querías comentar algo. Gracias, Valentina. Eleonora, mientras escuchaba no solamente la observación que le hacías a Leonardo, sino también toda tu ponencia, pensaba mucho en algo que he estado haciendo en este tiempo y que fue lo que dio origen a la ponencia que leí. Y es tratar de buscar una especie de archivo, porque esto de la diáspora huyendo de un proyecto político de izquierda no es nuevo, o sea, se está dando todavía en Cuba, se dio en la Unión Soviética, etc. Entonces, he visto que siempre, que en este momento nosotros deberíamos hacer como una especie de lecturas en contrapunto, ¿no? Porque de la misma manera que hay un poemario extraordinario como Salvoconducto de Adalbert Salas, que es muy valiente y que estaría en la línea de Alejandro Castro, simultáneamente de parte de poetas que apoyan el proyecto chavista, hay unas ganas de mostrar todo lo opuesto, y eso es algo que se ha visto en Cuba. Uno podría poner, por ejemplo, a Guillermo Cabrera Infante o a Reinaldo Arenas con Roberto Fernández Retamar, y además uno podría hacer lo mismo yéndose a la Unión Soviética, ¿no? Y entonces oponer a un Joseph Brodsky, que no es casual que Enza García Reaza lo esté leyendo de la manera como lo está haciendo, con algún escritor oficialista soviético. Es decir, cuando yo escucho la observación que tú estás haciendo a la manera como muchos intelectuales, escritores, poetas y artistas están tratando de entender y representar esto, esa observación, ese análisis que tú has hecho, se aplica también a sujetos o escritores como Cabrera Infante. Estoy pensando en este momento también en cualquier otro escritor ruso, el de Vida y Destino, Vasily Grossman. Uno lee en este momento a Vasily Grossman, Vida y Destino, y wow, mucho de eso nos ayuda a entender lo que está pasando. Y lo interesante en el caso de Rodrigo es que él está tratando de buscar una mirada que ayude a interpretar todo esto que nos está ocurriendo a partir de lo que ya algunos escritores han hecho, como Israel Centeno con
Criaturas de la Noche o Humberto Mata con Boquerón. Y al hacerlo está proponiendo un nuevo género literario, un nuevo tipo literario, el policial gótico. Y eso no es caer entrampado en una repetición incapaz de dar solución a lo que estamos viendo, porque la pregunta de Rodrigo es bien interesante. ¿Qué hace falta para que Occidente entienda que aquí en Venezuela estamos en dictadura desde hace 2 décadas? ¿Mm? Y él, implícitamente y en algunos momentos en los diálogos que tienen los personajes de Knight, lo responde. ¿Acaso hace falta que los tipos sean como Ceausescu? ¿Mm? Entonces es una pregunta muy importante porque, ojo, el terrible dilema en el que estamos en este momento en Venezuela, o sea, a mí, por ejemplo, hace una semana me dolió muchísimo ver que la UNESCO todavía está conmemorando el cumpleaños del Che Guevara. ¡Wow! ¿Qué está pasando en la UNESCO? Entonces, realmente estamos tomándole el pulso a algo muy delicado que no se ha resuelto desde 1917, mínimamente. Eso es. Gracias, Valentina. Eleonora, ¿estás allí para responder a Armando? No sé si Eleonora nos escuchará. Creo que no. Estaba complicada la conexión al parecer. Bueno, vamos a esperar. Voy a esperar un momentito porque tengo otra pregunta que casualmente para Eleonora, que le escribieron por acá por el chat. No sé si ahí pareciera que se cayó. Ajá. Espera unos minutos, todavía tenemos 15 minutos todavía. Regresé, pero no pude escucharte, Arnaldo. Se cayó y se volvió a caer, está malísima la conexión. Pero sí hay algo que me interesa mucho. Es decir, no creo que Occidente tenga la respuesta a la situación venezolana. Creo que seguir esperando que Occidente intervenga es necesario. Y creo además que la sin salida del chavismo tiene mucho que ver con que no ha surgido una alternativa política. Y creo que esa alternativa política no ha surgido no solo por la violencia represiva evidente de este poder dictatorial, sino por la ausencia de un pensamiento crítico que nos negamos a conservar después de la decepción que representó la emergencia del chavismo. Es decir, creo que ya el chavismo tradujo una crisis política en este país que tenía que ver con la ausencia de liderazgo. Y creo que esa ausencia de liderazgo condujo a la sin salida en la que estamos. Y creo que no hay un pensamiento político, precisamente porque hay demasiado amparo en los consuelos ideológicos que nos hemos dado a nosotros mismos. Pero si uno revisa la tradición de los discursos críticos en Venezuela anteriores al chavismo, uno identifica continuidades desde Araya hasta el helicoide, para responder una pregunta que me hacían por ahí. Es decir, esa mutación de una Venezuela que no encuentra destino, y no encuentra destino porque siempre se ha negado a confrontarse con sus monstruos, porque el chavismo no nació de la nada. Sin duda, sin duda. Entonces, hasta que no confrontemos realmente el origen del monstruo críticamente, y hasta que no nos resignemos a que es necesaria una interrogación crítica de esa falta que nos constituye, no va a haber respuesta política alternativa. Y a lo mejor esa política alternativa está ya en los discursos que hemos olvidado. Está en Un Cabrujas, está en el primer Román Chalbó, está en Jacobo Penso, está en Margot Benacerraf, es decir, está en esos autores que de alguna manera comenzaron a ver el monstruo mucho antes de que el monstruo se produjera.
¿no? Entonces esa es un poco mi propuesta. Mi propuesta no es defender lo indefendible. Mi propuesta es dejar de buscar la solución afuera, porque nadie va a venir a salvarnos, porque a nadie le interesa salvarnos, porque hay demasiado dinero de por medio, ¿no? Entonces, mientras los venezolanos sigamos pensando que la respuesta está afuera, ¿no? Está en que nos vengan a librar del oprobio de la dictadura, pues no vamos a darnos cuenta de hasta qué punto somos cómplices de la decadencia de este país. ¿Puedo decir algo muy breve? Claro, claro, quiero poder escuchar. Ok, bueno, Eleonora, lo que sí queda claro implícitamente a lo largo de tu intervención es que entonces la crítica literaria o la crítica estética, como la estás asumiendo, es un ejercicio de una forma de activismo. Fundamentalmente es una forma de activismo lo que estás haciendo y eso allí ya implícitamente hay un modelo. Totalmente. Creo que todos tenemos que ser activistas hoy en día. Ok, perfecto. Y precisamente negándonos a repetir los discursos que conocemos. Porque esos discursos construyeron un canon y ese canon cerró la posibilidad de otras emergencias. Sin duda, sin duda. ¿No? Como lo cerró la MUD, como lo cerró el último Guaidó y Leopoldo López. No, pero es ¿No? que Parándula, sí, sí, viviendo en Europa gracias a la caridad de los venezolanos. No, pero para volver nuevamente al tema literario, pienso muchísimo, por ejemplo, en Cabrera Infante, en el Cabrera Infante de Mea Cuba, ¿no? En el esfuerzo, además de crear nuevas categorías, ¿no? Desde el humor y desde el activismo lingüístico, como por ejemplo, acuñar el término gastroenteritis, que tiene una legitimidad absoluta. Y entonces hay que leer también a esos señores de la misma manera que tú estás leyendo a Margot Benacerrafo o a Cabrujas. Pues. Entonces realmente sí hay un archivo que podemos rastrear perfectamente y que potenciaría esa lectura que tú estás haciendo. Seguro, Arnaldo. Muy bien. A ver, a ver. No tengo más preguntas por acá. Bueno, si alguien más quiere hacer un comentario antes de finalizar, que nos quedan 10 minutos, pues hay tiempo para ello. No sé si Jesús, ¿quieres comentar algo o algún ponente o los que nos están escuchando? ¿Quieren comentar algo? Por acá pendiente. ¿Vas a hablar, Leonardo? Sí, hay algo que me gustaría agregar al debate, que está bastante interesante, ¿verdad? Y es que creo que no debemos olvidar, bajo ningún concepto, ¿no? Que nos movemos en representaciones, ¿verdad? Simbólicas. Y como tal, como estamos envueltos en representaciones simbólicas, muchas de ellas descorazonadas, muchas de ellas contradictorias, es que se nos ha, en cierto sentido, enredado el papagayo, porque todavía, creo yo, hay en la sociedad venezolana una forma más primaria, si se quiere, ¿no? No solo de la violencia, sino del concepto de educación, del concepto inclusive de nutrición, ¿no? ¿Qué es la nutrición en Venezuela? Es una pregunta que no sé si alguien se la ha hecho, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? Está relacionado con el lenguaje como tal. El lenguaje, para mí, ¿verdad? Impone sentidos. Y yo creo que cuando se llega a comprender bajo qué sentido, ¿no? Estamos de una u otra forma envueltos, ¿no? En esta situación límite, ¿verdad? Ahí es donde posiblemente no consigamos respuestas, porque creo que no me gusta hablar de respuestas, sinceramente. Pero sí podemos conseguir un principio de explicación hacia todo esto que vivimos.
Bien. Tengo una pregunta por acá de Irene García para el profesor Arnaldo. En el orden de esta discusión, ¿cuál considera que es el aporte desde lo literario de los poetas que menciona en su ponencia? ¿Sí? Mira, realmente cuando yo empecé cuando supe de la existencia de LASA, yo ya me había leído muy bien a Alejandro Castro. De hecho, yo presenté el Lejano Oeste en Mérida. Y una de las particularidades que tiene el Lejano Oeste y también ENSA, pero luego de manera muy particular a Adalbert Salas, es que se hace muy clara la particularidad que tiene Antígona, o sea, lo que representa para nuestra cultura Antígona. Hay mucha valentía de parte de Alejandro, pero por sobre todas las cosas hay una identificación enorme con el sufrimiento del prójimo. Y no es casual que ese libro haya sido escrito por él, porque él precisamente me contaba, bueno, desde su casa se ve Casalta. Y entonces él podía ver perfectamente cómo eran los fines de semana en esos lugares y él no se sentía ajeno a esa violencia. Y no sentirse ajeno, entre otras cosas, significaba no volverse cómplice. Y no volverse cómplice, entre otras cosas, era dolerse ante el sufrimiento ajeno. Y eso es algo que vamos viendo en todos ellos. Es decir, todos estos escritores, además de cultivar una tremenda valentía, son por sobre todas las cosas, no son indiferentes. Y todo podría empezar por allí, por esa cuestión, por no ser indiferente. Gracias, Irene. Ups. Ajá, está hablando. Ok, listo. Gracias, Arnaldo. Gracias también, Irene, por el comentario. Bueno, nos quedan 5 minutos. Está por aquí, me acaban de comentar. Si hay algún comentario final, como para cerrar acá. No sé si alguien quiere comentar algo, pues para finalizar. Déjame ver si tengo otra cosa. Sí, tenemos una última pregunta acá para finalizar, de Irina Troconis. Una pregunta para Eleonora, cuyo corpus me parece sumamente interesante. Me preguntaba si podrías comentar un poco más sobre la materialidad dentro de estas representaciones y si hay ahí una potencialidad de futuro en esa materialidad. Te escuchamos, Eleonora, espero que hayas escuchado, no sé si estás. Chévere, te escuchamos entonces. Yo creo que sí, que si hay una posibilidad de futuro, como dice Didi Huberman, es precisamente en la posibilidad de reunir el antes con el ahora. Y por eso retomar ese corpus, es decir, por eso rescatar lo que de alguna manera nos obligamos a olvidar. Porque había un pensamiento crítico potente en este país. Entonces, ¿por qué renunciar a ese pensamiento crítico? ¿Por qué renunciar a esa tradición? Y creo que rescatando ese corpus y mostrando el punto donde el antes se encuentra con Eleonora, ajá. el ahora, es posible que comencemos a imaginar de nuevo un futuro. Okay. Se cortó un poco, pero creo que se comprendió. A ver. Eleonora, ¿vas a decir algo más? Se cayó. Se cayó, ¿verdad? Ha estado complicado, pero bueno. La verdad es que, a pesar de todo, lo logramos y todos los panelistas pudieron hacer su ponencia dentro de todas las dificultades, que es lo importante, y bueno, pudimos tener un par de comentarios al final. Bueno, si no hay más nada que comentar, bueno, creo que ya estamos, te quedan 2 minutos, pero bueno, como para hacer un resumen de todo lo que conversamos el día de hoy, bueno,
estuvimos en el panel de Memoria Restos, y creo que cada uno de los aportes y de las ponencias que escuchamos el día de hoy, pues precisamente aportan a esta discusión que estamos teniendo sobre la resignificación de los materiales en Venezuela y cómo esto ha influido en el contexto político en el que nos encontramos, y bueno, a partir de ahí pues construir una suerte de discurso a partir de la crítica literaria o de las imágenes mismas, como por ejemplo en el caso de Eleonora, incluso la ponencia de Jesús, que nos brindó varias imágenes a partir de lo verbal. Entonces, bueno, sí, creo que estamos listos, creo que, bueno, de verdad se los agradezco. Disculpen si hubo algunos errores de logística, pero bueno, creo que lo logramos todo en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, también a ustedes, a todos los panelistas por sus ponencias, unas ponencias maravillosas. Y bueno, entonces, bueno, esto es apenas el primer día y bueno, nos seguiremos viendo en los 2 días que faltan con el resto de las ponencias y las otras mesas. Gracias a todos entonces por participar y bueno, nos vemos entonces. Gracias. Okay. Gracias.